Hola, mi nombre es Hernández Ramírez Diego Jesús y pertenezco al grupo de sexto B y les voy a hablar sobre lo que vimos este segundo parcial en ecología y medio ambiente. Entonces empezaré como tema tengo la ruta de los ecosistemas a las áreas naturales protegidas. Empezaremos con qué es un ciclo biogeoquímico. Un ciclo biogeoquímico, pues bien, no nos compliquemos, es todo aquello compuesto o elemento que se mueve a través de la biosfera, ya sea vivo o no vivo. Porque, por ejemplo, aquí se deriva dos cosas que son los ciclos sedimentarios y los ciclos gaseosos. Entonces voy a explicar cada uno de ellos y, por ejemplo, voy a empezar con uno de los más importantes, que es el hidrológico. El hidrológico trata como tal sobre el agua. La importancia sobre este pues es muy importante, ya que pues, sin el agua no podríamos coexistir ni como ecosistemas terrestres ni ecosistemas marinos, porque principalmente el marino pues es el principal elemento que contiene el agua. Entonces también eso se debe a que, pues, por ejemplo, si el agua estuviera en un solo estado, no podría regenerarse. Y también gracias al ciclo que pues es la regeneración de esta agua para poder seguir teniéndola, pues va de la evaporación, la filtración, la sedimentación, entre otras muchas cosas. Ahora me voy a adentrar a los gaseosos, que va el oxígeno. El oxígeno pues también es un principal recurso fundamental, porque pues gracias a esto respiramos. Ahora imagínense si para nosotros es importante como seres humanos, para los demás organismos, que son los animales, los peces, la vida marina en sí se puede decir, las plantas, que básicamente pues es también su respiración, es el elemento que nos deja respirar y poder seguir existiendo aquí en este planeta. De ahí pasamos a lo que es el nitrógeno y el carbono, que estos dos, si no se usan adecuadamente y en las cantidades que debe de ser, que por ejemplo no se está llevando a cabo, puede llevar a consecuencias más graves, como por ejemplo el carbono crea dióxido de carbono con muchas emisiones de CO2 que puede afectar el cambio climático. Y pues no solamente esto, sino también afecta al efecto invernadero, que pues es los cambios en el clima. Y pues básicamente el ciclo del nitrógeno nos ayuda a fertilizar las plantas, de alguna manera que puedan nacer. Y el ciclo de carbono nos ayuda a la fotosíntesis, a cómo, de alguna manera, cómo crecen las plantas, cómo pueden coexistir todavía, cómo es básicamente como si fuese nitrógeno, una fertilización. Pero pues les ayuda más que nada a pues poder crecer, poder tener su estructura como debe de ser. De ahí pasamos a los sedimentarios, que los sedimentarios, pues estos más que nada se basan en el suelo. El calcio pues es no se diga más, es un ciclo biogeoquímico muy importante para los seres humanos, más que nada porque es un mineral que principalmente está en la litosfera, y de ahí pasa por sus agentes biológicos, que pues puede ser por la lluvia, a través de la lluvia, llega al suelo. En el suelo lo absorbe y a pesar de que esto lo absorbe, puede crear nutrientes benéficos para la vida, porque por ejemplo también cuando llega al mar, los animales o otros seres vivos pueden absorber este calcio, esta fuerza de alguna manera. De ahí pasamos al ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo pues también es un agente biogeoquímico pues básicamente se puede decir que estos dos tienen mucho hincapié. Todos los ciclos que he venido diciendo tienen mucho hincapié hacia ambos ecosistemas, como terrestres y como marinos, porque pues sin estos no podría existir una vida como tal. Entonces no nos desviemos. El ciclo del fósforo es un agente biogeoquímico que pues básicamente nos ayuda de alguna manera, es lo que ayuda al nitrógeno y al carbono a que puedan crecer las plantas. Básicamente va más dirigido hacia el ecosistema terrestre. De ahí pasamos eh, al ciclo biogeoquímico del potasio. Sí, del potasio. El potasio pues también es algo muy fundamental para la vida, porque por ejemplo nosotros estamos compuestos de potasio, esto es lo que nos da fuerza en los huesos, lo que nos da una estructura. Y también para los animales, porque pues a través de ellos, gracias a su manera de conseguirla, nos podemos beneficiar nosotros como seres humanos.
Entonces, pues también es una manera muy importante porque principalmente esta sí se encuentra en la superficie terrestre, así como las otras dos, como se los había dicho, principalmente los sedimentarios se encuentran en el suelo y los gaseosos en el aire. Entonces, pues por eso es muy, muy importante y también esta ayuda al desarrollo y al crecimiento de las plantas. De ahí pasamos a la importancia de la biodiversidad y de las consecuencias que este pueda traer si se pierde. ¿Qué es la biodiversidad? Pues es todo lo que nos brinda, son servicios esenciales, se puede decir, para un bienestar, porque básicamente es lo que nos da de comer, lo que nos deja vestirnos, los que nos cumplen nuestras necesidades de día a día. Entonces, básicamente, si perdemos esta biodiversidad que son los animales, nuestros ecosistemas, y así nos podría traer serias consecuencias, porque no solamente habría un desequilibrio en el planeta, sino también al momento de ese desequilibrio el planeta buscaría otra vez ese equilibrio y traería las consecuencias, que serían marea alta, el movimiento de placas de tectónicas más rápidas, el, de alguna manera extinción de especies, pues la amenaza al ser humano, la proliferación de plagas, el aumento de emisiones de CO2, la contaminación, la desaparición de glaciares, las grandes extinciones de corales, climas impredecibles, extremas sequías y tormentas. Básicamente, pues esto nos traería muchas consecuencias si no lo sabemos cuidar y si no lo tomamos como de alguna manera conciencia de poder cuidarlo. Así como todo ser vivo debe ser respetado, también hay que saberlo cuidar. Así pasamos al otro punto, que es el cambio climático y México como país megadiverso. México se sabe que tiene el 79% de diversidad a nivel mundial. Aquí el dato creo que está erróneo, pero es el 79%. O sea, es mucho porcentaje para un solo país. Gracias a esto, pues tenemos diversos ecosistemas en el mundo, no solamente pues uno solo, sino que también tenemos gran variedad de especies, gran variedad de ecosistemas, así como se lo había dicho, desde selvas hasta desiertos, nieve, etcétera. Y pues básicamente aquí lo que ha hecho México como cambio climático, lo que ha tratado de hacer para combatir esto, pues son el implementar transporte limpio, el impulso de la movilidad eléctrica, la planeación urbana, orientada en sistemas de transporte, aumento de la participación de energías limpias, el ahorro de agua, las, el hoy no circula, que por ejemplo eso evita las emisiones que se da de dióxido de carbono. Y pues de alguna manera México ha tomado medidas muy, muy pequeñas, pero de alguna manera pueden hacer una diferencia, pero no se puede hacer si también el mundo no lo permite, si los demás países no cooperan con esto. Así es como pasamos pues al otro punto, que son los animales en peligro de extinción. El panda, por ejemplo, es un herbívoro que básicamente si este dejara de existir, habría que básicamente pues su alimentación se basa en un 99% de bambú, habría mucha tala y no se respetaría ciertas áreas que están protegidas para este animal. Básicamente no es como que repercuta su desaparición en otros animales, sino más que nada en el ambiente. El ajolote, por ejemplo, que es de aquí denominado de México, principalmente en Xochimilco, en los canales. Pues se alimenta de moluscos, gusanos y todo eso. Si este no existiera como depredador en el agua de esos canales, habría pues una ligera diferencia porque más que nada habría un desequilibrio en esas aguas. No podría haber como tal solamente vida que pueda vivir en paz. Siempre tiene que haber un depredador y pues el predador. Así es como pasamos a nuestros dos depredadores principales, que son los carnívoros, que es el tigre y el lobo. El lobo pues se alimenta de borregos, antílopes, venados, etcétera. Y pues básicamente así como el tigre, que se alimenta de ñus, muchas otras veces por ejemplo, no sé, de roedores, básicamente cuando no logra conseguir comida y así. Básicamente estos dos tienen mucho hincapié en esa cadena alimenticia porque pues sin estos dos, más bien en esta trama alimenticia, porque sin estos dos no habría un equilibrio, habría un desbalance porque básicamente empezaría la sobrepoblación de otras especies y pues de ahí pasaría a un desequilibrio natural
en donde se podría perder estas áreas verdes. Así es como pasamos pues también a la guacamaya, un frugívoro muy endémico de Brasil, que básicamente se alimenta de frutas, de hojas y todo eso de árboles. Básicamente también es como casi el panda, no es que tenga una repercusión mucho en los animales, sino más que nada en el ambiente. No se podría como tal cuidar su hábitat porque pues si no, si cada vez estamos en peligro, habría más tala furtiva, no se podría respetar estos espacios y áreas verdes para ellos, estas reservas protegidas para ellos. Así es como pasamos al próximo punto, que son los recursos naturales. ¿Qué es un recurso natural? Un recurso natural pues, es todo aquello que nos vende el planeta para poder seguir subsistiendo en este momento. Básicamente son las demandas que nos cumple el planeta para nuestras necesidades. Es todo aquel mineral, agua, árboles, luz, entre muchas otras cosas, petróleo, minerales y pues así. Básicamente también si esto no se cuida y pues la importancia que tiene de una manera económica, política y social es de la manera en la que económica tendría que haber demasiadas, de alguna manera podría haber un desequilibrio entre los países y unas riñas porque pues no sería lo mismo. En política pues tendría que ser básicamente un aprovechamiento, eso es lo que se ocupa de políticamente, un aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo, su sostenibilidad, se puede decir, su conservación o su restauración. Y de manera social, pues es la manera en que nos ayuda y nos beneficia nuestra vida cotidiana. Nos ayuda a contribuir a un desarrollo, a un bienestar de manera directa, así por sus minerales, sus alimentos, su vestimenta, otras materias primas, entre muchas otras cosas. Así es como pasamos al punto 6, que son nuestras áreas protegidas. Este es un espacio geográfico que pues básicamente debe ser protegido, ya que pues ahí se encuentran reservas de áreas naturales, así como de animales salvajes, que es principalmente lo fundamental. Entonces básicamente estas áreas naturales deben de ser protegidas y cuidadas. Básicamente en todo el planeta solamente hay 185 áreas protegidas, el cual es un porcentaje muy bajo que normalmente pues debería de ser más, se deberían de cuidar. Y así es como pasamos al otro punto, la pérdida de áreas naturales y las consecuencias que se traería. Más que nada, la pérdida de áreas naturales sería muy catastrófica, ya que pues nos entraríamos en un desequilibrio total en todo el planeta, porque no solamente traería que especies se extinguieran, sino que también de alguna manera esto pues no nos beneficiara, podríamos entrar en una crisis de alguna manera en la que se nos acabarían los recursos, se nos acabarían básicamente esos recursos naturales que nos dan pues las necesidades básicas para uno, pero también la tala furtiva, la sobreexplotación de estos recursos puede traer otras consecuencias muy serias para el planeta, como pues básicamente el exterminio de cada organismo que puede existir. Y así es como llegamos a la conclusión de que pues tenemos que aprender sí o sí de estos temas, a pesar de que luego no le tomemos mucha importancia, son importantes, ya que básicamente, por ejemplo, los ciclos que vienen siendo desde hace miles de millones de años, desde la formación de la Tierra, siguen estando presentes en la vida cotidiana, siguen estando, por ejemplo, ahorita que yo estoy grabando este video, sigue estando aquí cada ciclo, y pues eso es lo que nos hace mantenernos vivos. Por ejemplo, gracias a estos ciclos yo estoy vivo, gracias a este ciclo pues me están viendo. Entonces, es muy importante también esto, también las áreas protegidas, la biodiversidad que se debe de cuidar, los cambios climáticos, se deben de tomar conciencia de cada uno de estos temas, porque si futuramente llega a pasar algo, ya no va a haber una vuelta atrás para poder revertir todo este daño que le hemos hecho al planeta por caprichos o por cosas muy innecesarias que se han tenido que hacer. Entonces, como tal, pues esta fue mi presentación sobre lo que vimos este parcial. Entonces, muchas gracias.